Seguimos con la segunda charla, que se refiere a introducción y aspectos técnicos de la ecografía pulmonar. Y los inicios de la ecografía pulmonar son en contra de un paradigma, porque se decía que el pulmón era un órgano no apto para la ecosonografía. Y basado en argumentos sólidos, el pulmón es un órgano lleno de aire, el aire es una barrera acústica, pero además está rodeada de la caja torácica, que es ósea, y el hueso también es una barrera acústica. Sin embargo, hoy la ecografía pulmonar ha revolucionado la forma de hacer ultrasonido porque se basa en la interpretación de artefactos y ha revolucionado la forma de hacer medicina, modificando el abordaje diagnóstico y terapéutico de los pacientes. Inclusive, autores como Braunwald señalan que la insonación debe ser el quinto pilar del examen físico. Desde el punto de vista de la historia, el primer trabajo que se hace de ultrasonido en medicina lo hace Denier en 1946 y lo hace Joyner en 1967 con ecografía torácica, haciendo la evaluación de un derrame pleural. Y por muchos años se mantuvo con esta sola indicación lo que era la ecografía torácica. Para los años 70 empiezan algunos conceptos ecográficos como la densitometría pulmonar, el broncograma aéreo. Sin embargo, es el doctor Lichtenstein el que organiza esta información, describe la nomenclatura, la metodología y gran parte de las aplicaciones para convertirse en el pionero y padre de esta técnica. No podemos dejar de mencionar nombres como Volpicelli, Picano, Gargani y Jambri, que lo van a encontrar en la literatura. En Venezuela, la ecografía pulmonar se inicia con una charla en ECOSIAC, que es la Sociedad Interamericana de Ecocardiografía. Aparecen también algunas charlas por la Asociación Venezolana de Ultrasonido en Medicina. Se organiza para el 2015 el primer taller en el Congreso Venezolano de Neumonología y se empiezan a incorporar progresivamente diferentes sociedades, la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica, la Sociedad Venezolana de Radiología, la Sociedad de Medicina Interna y la Sociedad de Reumatología. Y esto se extiende ampliamente hasta que todos los hospitales, los grandes hospitales académicos, empiezan a hacer ecografía pulmonar. A nivel internacional, también se empiezan a hacer charlas en diferentes áreas desde el 2015, sobre todo en el área cardiológica. Pasamos entonces a los conceptos básicos y hay dos conceptos que debemos conocer. Cuando evaluamos la imagen ecográfica, tenemos que saber cuáles son los aspectos anatómicos que vamos a evaluar. Lo primero son las estructuras superficiales, donde vemos la piel, el tejido celular subcutáneo, el plano muscular con las costillas. Le sigue la pleura parietal y visceral, que se van a ver como una única línea ecogénica, y después tenemos el pulmón lleno de aire. Entonces, tres áreas reconocemos en la imagen ecográfica. Las estructuras superficiales de la pared torácica, que se ven con diferentes tonalidades de gris. Las costillas que debemos ubicar en el plano muscular, que se van a ver como una línea hiperecogénica que dejan sombra acústica posterior. Debajo del plano de las costillas, la línea pleural, formada por la pleura parietal y visceral, que se van a ver como una única línea hiperecogénica. Y debajo de la línea pleural, la tercera región que debemos identificar, que es el espacio subpleural. Normalmente contiene al pulmón lleno de aire y por lo tanto vamos a ver artefactos. Pero los artefactos en esta técnica tienen una nomenclatura particular, tienen una explicación física y fisiopatológica y se interpretan, a diferencia de las otras técnicas que basan su interpretación en imágenes reales. Esta técnica la basa en imágenes artefactuales. Y el segundo concepto básico es la relación aire-agua. El pulmón normal tiene 99% de aire y por lo tanto vamos a ver signos ecográficos particulares. En la medida en que el pulmón se enferma, se modifica la relación aire-agua y se modifica la imagen ecográfica. En el síndrome intersticial tenemos un poquito más de líquido, pero predomina el aire y por lo tanto vamos a ver artefactos pero diferentes. En el síndrome de consolidación o derrame pleural predomina el líquido y por lo tanto vamos a ver imágenes reales. E inclusive el neumotórax, que tiene 100% de aire, nos da
signos particulares para este patrón. De tal manera que es la interpretación de los artefactos y la relación aire-agua y su modificación los que le permitieron al doctor Lichtenstein desarrollar esta técnica. En cuanto a los aspectos técnicos, podemos usar cualquier equipo que tenga una imagen bidimensional. En cuanto a las modalidades de imagen, el modo B es la más utilizada, el modo M para confirmar hallazgos del modo B y el Doppler color ocasionalmente. Mucho menos frecuente el Doppler espectral o el Power Doppler o Doppler de amplitud. Pero hay un concepto interesante que propone el doctor Delgado Cidranes, que es el long iceberg o el iceberg pulmonar. Y él señala que estas modalidades tradicionales, modo B, modo M y Doppler, solo nos van a dar una información superficial del pulmón y que se requieren modalidades más sofisticadas para ir a las profundidades del pulmón. Sin embargo, esto todavía está a nivel experimental y con los modos convencionales podemos hacer una interpretación adecuada de la imagen. El transductor en ecografía pulmonar también es muy versátil. Se pueden usar diferentes tipos de transductores, cada uno con sus ventajas y desventajas. Y vamos a ubicar estos transductores en cualquier parte donde ubicaríamos el estetoscopio. Sin embargo, esto no está estandarizado. Se han hablado de desde 2 regiones hasta 14 regiones para sistematizar la división del tórax. El doctor Lichtenstein habla más bien de zonas. Y cuando colocamos el transductor tampoco está estandarizado. Podemos colocarlos en puntos definidos o utilizar la técnica del deslizamiento. Dentro de los puntos definidos tenemos los blue points que describió Lichtenstein, que se refieren a 2 puntos anteriores y un punto posterolateral. Fíjense que hay hasta 28 puntos, describe Jambrick, para la evaluación de la congestión en insuficiencia cardíaca, y la doctora Gargani describe 72 puntos para la evaluación de pacientes reumáticos. Nos inclinamos por la técnica del deslizamiento, donde se explora cada uno de los espacios intercostales de cada una de las regiones para no obviar ningún área. Y el consenso internacional habla de 8 regiones, que son las 2 regiones anteriores y laterales, para sistematizar la división del tórax. Señala que se pueden evaluar desde 2 regiones apenas, las 2 regiones anteriores, hasta la evaluación de 28 espacios intercostales. Sin embargo, preferimos utilizar el modelo de 6 regiones por cada hemitórax, donde la línea axilar anterior y posterior permite dividir cada hemitórax en una región anterior, lateral y posterior, y adicionalmente, utilizando la línea mamilar y subescapular, las dividimos en regiones superiores e inferiores, y eso conforma las 6 regiones de cada hemitórax, que debemos explorar desde la línea paraesternal hasta la línea paravertebral. La posición del paciente también es variada. Tenemos la sedestación, levantando los brazos o poniendo los brazos por delante sobre una mesa. Puede ser en decúbito o puede ser en posición prona. Y en cuanto a la zonotopografía, dependiendo del área explorada, vamos a tener un área particular desde el punto de vista anatómico. Así tenemos que en las regiones anteriores, que están entre la línea axilar anterior y la línea paraesternal, divididas por la línea mamilar, fíjense que en la parte superior o en la región anterosuperior exploramos son los lóbulos superiores, y en la región inferior o anteroinferior exploramos el lóbulo medio del lado derecho y la língula del lado izquierdo. Cuando exploramos las regiones laterales que están entre la línea axilar anterior y posterior, en la parte superior o laterosuperior estamos explorando el lóbulo superior, pero una pequeña porción, la porción apical del lóbulo inferior. Y cuando exploramos la región lateroinferior, estamos explorando los lóbulos inferiores. En la región posterior, que está entre la línea axilar posterior y la línea paravertebral, dividida por la línea subescapular, fíjense que en la parte superior o posterior superior vamos a encontrar
los lóbulos superiores y la parte apical de los lóbulos inferiores, mientras que en la región posterior exploramos el lóbulo inferior. Y esta es la sonotopografía en ecografía pulmonar. Ahora, ¿cómo se orienta la imagen en la pantalla? Y hay dos aspectos que debemos tener en cuenta. La primera es el marcador de la pantalla, que habitualmente en ecocardiografía está del lado derecho del operador. Sin embargo, en todas las demás técnicas ecográficas está del lado izquierdo del operador. Pero como hacemos ecocardiografía y queremos hacer ecografía torácica, mantenemos el marcador de pantalla del mismo lado como se hace en ecocardiografía. Sin embargo, en la literatura van a encontrar el marcador de pantalla en cualquiera de los dos lados. Y el marcador del transductor se debe orientar en sentido longitudinal, con la muesca de orientación hacia la cabeza. Y esto nos va a permitir tener la siguiente orientación. Con la orientación longitudinal, las estructuras superficiales las vamos a ver en la parte superior de la pantalla y las estructuras superiores o craneales del lado derecho de la pantalla. Cuando tenemos una orientación transversal, es decir, movilizamos el transductor, lo giramos en el sentido de las agujas del reloj, las estructuras izquierdas van a estar del lado derecho de la pantalla y las estructuras derechas del lado izquierdo. Y esta es la orientación que debemos conocer. Ahora, hay dos tipos de estudio en ecografía pulmonar. El estudio que llamamos dirigido o enfocado, que es el que se realiza en situación de emergencia, es para responder preguntas, dirigida a un área específica, no requiere la cooperación del paciente. Y tenemos la ecografía completa, que toma más tiempo. El objetivo del estudio es hacer diagnósticos, se exploran todas las áreas y requiere la cooperación del paciente. Por ejemplo, subir el brazo, respirar. Finalmente, en cuanto a las ventajas, esta es una técnica que no lleva irradiación, se puede hacer en cualquier paciente, a la cabecera del mismo, en cualquier área, dura poco, tiene un costo bajo, tiene un basamento científico sólido, no es invasivo, tiene una curva de aprendizaje corta, una variabilidad interobservador baja y es repetible. Y en cuanto a las desventajas, se habla de la obesidad, pero en nuestro centro la obesidad realmente no es una desventaja. Sí, la presencia de curas extensas en el tórax porque limitan las ventanas de insonación. La presencia de enfisema subcutáneo porque el aire en la pared torácica actúa como una barrera. Cuando las lesiones son centrales y no contactan con la pared torácica, no se pueden visualizar por este método. Y este método lo que nos informa es de patrones. Debemos hacer la correlación clínica para llegar al diagnóstico etiológico. Una vez entonces terminada con la parte de aspectos técnicos, pasamos a la imagen ecográfico 1.